Presentan este programa Jacto, Banco Galicia, Cestari, Crucianelli, Acron, Mainero, IPCBA. Agrocontinental, hasta las 7 de la mañana, en la M590, la radio más federal, la radio de mayor llegada del país y, por supuesto, la radio que escucha sin ningún lugar a duda el campo argentino. Un minuto pasó de las 6 de la mañana, produce la señorita Natalia Marino en los controles y en la puesta en el aire, por lo menos hasta hoy, creo que toma vacaciones. Escuché el señor Diego Alfredo Garnero, y en las noticias del Servicio Informativo Continental, Sergio Monzón y Lucho Luis del Acua. Hasta las 7 de la mañana, 11:44, 000-590, y unas imágenes realmente de lo que fue ese impresionante viento que hubo en el corredor de lo que es la autopista de Rosario-Córdoba, que arruinó cientos y cientos de hectáreas de maíz y de soja respectivamente. Quedó como pelado el campo, y además de la voladura de todo lo que pasaba y a medida que pasaba el viento y el vuelco de esos tantos camiones sobre la misma cinta asfáltica. Estamos hasta las 7 de la mañana, y si usted está embragado, 15 la mínima, 30 la máxima, despejado, ligeramente nublado. En Rosario, 16 de mínima, 30 de máxima. Despejado en Santa Rosa, 13 la mínima, 32, altas temperaturas todavía la máxima. Y cubierto con neblina. En Concordia, en Entre Ríos, 18 de mínima, 30 de máxima. En Córdoba, 16 de mínima, 30 de máxima, algo nublado. Despejado en mi querida Mar del Plata, después de lo que se comentó de ese movimiento sísmico, 13 de mínima, 26 de máxima. Atención, en Corrientes Capital hay alerta rojo, 23 de mínima, 34 de máxima, parcialmente nublado. 11:44, 000-590. Nos puede también ver por el canal YouTube de Radio Continental, y si no, por la plataforma Chacra, esta pantalla que crece día a día y que brille, que estamos en más de 10 millones de hogares, países limítrofes, Uruguay, Paraguay, Bolivia, cable operadores de la Argentina. A propósito de la plataforma Chacra, es la fuente informativa, la que nutre la información agropecuaria al portal Infobae. Un tema no menor es el tema de la reposición de invernada y cría, con precios de la hacienda gorda realmente extraordinarios, históricos, precios récord, con mucha expectativa para hoy. Pero claro, el que vende gordo quiere reponer. Estamos ya en la zafra de la ternera, pero esto nos va a hablar Lorena Carona, que está ya en comunicación telefónica. Lorena, buen día, ¿cómo estamos? Así es, Alejandro, buen día, te saludo a vos, a todos los oyentes de la radio, del programa Chacra Agrocontinental, como es habitual de viernes. Vamos con el microinvernada y cría. Como vos bien dijiste, está de a poco saliendo la ternerada, estamos en las puertas nomás de la zafra, ya se notan en los remates que están saliendo lotes completos, lotes parejos de hacienda, y esto hace también que tengamos valores inclusive más importantes, no solo del arranque de lo que fue el año, sino inclusive de la semana pasada. También un poco va de la mano de lo que es el gordo, ¿verdad? Los aumentos de precio, esto arrastró también, por supuesto, a la invernada. Tenemos por terneros hasta 160 kilos, ya podemos hablar de 7.000 pesos, de promedio de 160 a 180 kilos, 6.500 pesos, de 180 a 200 kilos, 6.300 pesos, de 200 a 230 kilos, 6.200 pesos, de 230 a 260 kilos, 5.800 pesos, de 260 a 300 kilos, 5.500 pesos. Esto es para los terneros. Vamos con las terneras hasta 160 kilos, 6.800 pesos, de 150 a 190 kilos, 6.200 pesos, terneras de 190 a 210 kilos, 5.800 pesos, de 210 a 250 kilos, 5.600 pesos, de 250 a 290 kilos, hablamos de 5.000 pesos, por terneras de 290 a 340 kilos, 4.800 pesos, y de 340 a 390 kilos, 4.600 pesos. Los terneros, tanto hembra como macho, salen con 30, 45 y 60 días. Vamos a los vientres, vaquillona preñada, 2.400.000 pesos, vaca preñada nueva, 2.200.000 pesos, vaca usada o medio uso, 1.800.000 pesos, vaca cut, que es la cría último ternero, 1.500.000 pesos, vaca con cría nueva, 1.400.000 pesos, y vaca con cría usada, 1.200.000 pesos. Realmente tenemos valores por encima, un 5% hablamos de lo que fue la semana pasada, y como dije también el viernes pasado, hablamos de un 10 a 15% de suba con respecto a lo que fue el arranque del año. Pero claro, está saliendo de a poco la ternerada, vamos a ver qué pasa cuando esté en pleno la zafra, ¿verdad?,
si se mantienen estos valores y se sigue acompañando a lo que es también el valor del gordo. Evidentemente también, Lorena, los vientres han tenido una recomposición en las cotizaciones, sobre todo de esa vaca usada o con el último ternero y la vaca con cría. Los vientres también han tenido buena aceptación, por lo que estaba escuchando, con una mejora sustancial en las cotizaciones. Pero, ¿en qué kilaje esos 7.000 pesos? Yo tengo información, seguramente son animales muy livianos, ¿no? Sí, son hasta 160 kilos. Hablamos de animales muy livianos, 145, 150 kilos, lo que hacen esos 7.000 pesos, y son lotes muy puntuales cuando salen los lotes complejos y parejos, en líneas generales, eso y inclusive un poco más. Pero bueno, somos muy prudentes a la hora de dar los números, ¿sale? Porque sabemos que hay lotes muy puntuales, lo mismo pasa en el mercado, ¿verdad?, que hacen arriba de 7.000 pesos, inclusive con la invernada, que nosotros damos más que nada un promedio para no asustar, ¿verdad? Sí, pero esto marca que... Son lotes muy livianos, inclusive más de 7.000 también. Esto marca decididamente que la reposición, aquel que vende gordo repone, lleva a Fildot o lleva al campo, y además con el tema de la recría, con los campos que están andando muy bien en cuanto al pasto, la gente del campo, los ganaderos aprovechan la situación. Bueno, los plazos están más o menos de la misma manera, 30, 60 y en algunos casos para vientre 90 días hay. Sí, para lo que es invernada 30, 45 y 60, para vientres 30, 60 y 90 días. Y te quiero contar que hiciste una muy buena observación cuando hablaste de los vientres, algo que llama mucho la atención, ya sucedió sobre el fin del año pasado, la vaca Cut. La vaca Cut, que es la cría último ternero con 1,5 millones, buena observación la tuya, realmente es el comentario de los operadores del remate, de los remates, y lo sigue siendo en este arranque del año, ¿verdad? Los valores de los vientres en general, pero sobre todo este tipo de categorías, ¿verdad?, son las más comentadas. Lo que pasa es que último ternero, el animal le echas un poco de kilos, pues los vendés como vaca gorda. Muchas gracias, Lorena. 8:30 o 6:30 lo que ocurra en el mercado de Cañuelas. Hasta luego. Hasta luego. Bien, 1144 000 590. Tengo una información interesante. Por primera vez la Argentina exportó harina de soja certificada a Vietnam. Se trata de un embarque de una empresa internacional a ese país bajo el estándar de agricultura responsable de la firma. Atención, porque la nación asiática ya es el principal comprador de ese subproducto de la oleaginosa. Por primera vez Argentina entonces porta harina de soja certificada a Vietnam. Se concretó este importante evento, lo veníamos comentando, según información, marca el ingreso de su oferta certificada de origen sudamericano en uno de los mercados de alimentación animal de mayor crecimiento del sudeste asiático. El envío también representa la primera exportación de harina de soja certificada bajo el estándar hacia cualquier destino internacional. 1144 000 590. Recuerden que en un ratito, 6:30, estará la información del mercado de Cañuelas con mucha expectativa. En lo que respecta al pronóstico en San Luis, 19 la mínima, 28 la máxima, despejado. Algo nublado. En Mendoza capital, 19 de mínima, 26 de máxima, parcialmente nublado. En San Juan capital, 18 de mínima, 28 de máxima. Despejado en Pergamino, 16 la mínima. ¿Qué amplitud térmica? 30 la máxima en Pergamino, provincia de Buenos Aires. En Chaco, en Resistencia, 23 y 34 de máxima. Algo nublado, con tormentas, pero con poca agua. Y como comentábamos, me apunta acá Natalia Marino, nuestra productora, que en Corrientes capital y alerta rojo, 23 de mínima, 34 de máxima, parcialmente nublado. En Bahía Blanca, 15 y 31 la máxima. Despejado y despejado en Cañuelas. Me olvidé de preguntarle a Lorena. Bueno, 6:30 le pregunto. 15 de mínima, 28 de máxima aquí en la capital federal, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 18 grados en este momento. Está haciendo 18 grados 4 décimas. Dicen que va a venir un fin de semana que no va a superar, lo escuchaba a Daniel y a Sergio, no va a superar los 30 grados, 27, 28 grados, pero sobre todo con mucha nubosidad. Y con el lunes llegan las lluvias. Esperemos que en aquellas zonas que hacen falta agua llegue, como tanta necesidad hay en muchas zonas. Si bien ha llovido en algunas zonas bien, en otras todavía sigue faltando el agua, y aquellos que están trabajando aprovechen la ventana climática para continuar con el laboreo. 1144 000 590. Hacemos una pausa, más enseñas aquí Diego Garnero, que hoy va a tomar sus vacaciones como corresponde, y ya regresamos hasta las 7. Esto es Chacra Agrocontinental. Les recuerdo que vamos a tener una participación muy fuerte en Expo Agro, no solamente Radio Continental, que ya está cubriendo hace 20 años, porque cumple 20 años
Expo Agro en el corredor de la autopista Ezeiza, en la autopista Buenos Aires-Rosario, mano derecha yendo para Rosario, mano izquierda viniendo Rosario para Buenos Aires, cumple 20 años, la muestra a campo abierto más grande del mundo, Expo Agro, donde en ese predio cumple 10 años. Así que por supuesto Radio Continental va a hacer un gran despliegue con parte de la programación. Ya confirmó la participación Pablo Di Fonti, participará también Fernando Mancini y por supuesto estaré yo acompañando dentro de lo que pueda en esta mega muestra que se realiza en la ciudad de María, en San Nicolás. Ya volvemos. El mercado agroganadero es el mercado concentrador más grande de Sudamérica y el principal marcador de precios de la Argentina. Cada jornada, 44 casas consignatarias compiten activamente para que el productor obtenga el mejor valor por su hacienda. Con instalaciones modernas, una operatoria ágil, innovación constante y foco en el bienestar animal, el mercado acompaña la evolución de la actividad ganadera. Transparencia, competencia y precios reales hacen que cada día más productores elijan enviar su hacienda al mercado agroganadero. Segadora acondicionadora TP SA 2001. La segadora acondicionadora TP SA 2001 permite cortar hoy y enfardar mañana. El corte limpio asegura un rápido rebrote. Así gana un corteo más por campaña. Más información en www.tecnologiaperez.com.ar o a los teléfonos 022 73 44 22 14 o 44 22 15. Daniel Blanco y compañía Sociedad Anónima, una empresa que siempre apuesta al futuro. Pensá en blanco, sumate al equipo. Matías, 11 56 29 11 08. Máximo, 11 32 86 26 73. Comercializadora de carne Romero Vaca. Venta de carne envasada al vacío. Atención a restaurantes y comedores. Envíos a todo el país. Ofrecemos servicio de faena a productores y matarifes. Teléfono 11 61 54 02 46. Instagram @romero_vaca_. Goenaga Viaux, consignataria de Hacienda. Contáctenos. Colombo y Colombo, consignataria de Hacienda. Más de 30 años junto al productor, con el respaldo de 4 generaciones dedicadas al rubro. Referentes en invernada, cría, faena y reproductores. Realizamos negocios directos y remates con presencia en el mercado agroganadero de Cañuelas y en Rosgan. Tradición, confianza y solidez en cada operación. Encontranos en www.colomboycolombo.com.ar o seguinos en Instagram @colomboycolombo. Hace 20 años viniste a la primera Expo Agro. Viste crecer a tus rindes, a tu empresa, a tu familia. Del 10 al 13 de marzo, viví un nuevo capítulo en Expo Agro edición YPF Agro, en el predio ferial y autódromo de San Nicolás. La capital nacional de los agronegocios te espera. Se pasaron de las 6 de este día, viernes 20 de febrero de 2026. Esto es Chacra Agrocontinental hasta las 7 de la mañana. Y bueno, fue maratónico, terminó, calculo que 1:30, 2 de la mañana, porque se votó por capítulo. Con amplia mayoría el oficialismo y sus aliados aprobaron la reforma laboral, que ahora vuelve con esos cambios al Senado. Pero de esto va a hablar quien sabe y que hace un análisis profundo y de otros temas más, el analista político Carlos Germano, que está en línea. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo vamos? Canepa saluda, buen día. Hola, Canepa, ¿cómo está? ¿Qué dice, Alejandro? ¿Todo bien? Bien, muy atentos de su comentario y el análisis de lo que fue ayer esta maratónica sesión que concluyó pasado la medianoche lejos, ¿no? Sí, cerró como a las 2 de la mañana, pero bueno, creo que con un triunfo importante para el gobierno, lograr
que vuelva al Senado con el objetivo que cumplido, ¿no? Ellos querían, el gobierno nacional reconoció el error en la media sanción en la Cámara de Senadores con respecto al tema de licencias, eliminaron específicamente ese capítulo, que creo que era el artículo 44 en el proyecto original, volvió a diputados, que había muchas dudas, pero indudablemente lograron imponer el criterio, vuelve nuevamente al Senado. Para hoy, ya viernes 10 de la mañana, está la Comisión de Presupuesto y Legislación Laboral reunido para emitir dictamen, y la próxima semana estarían en condiciones de tratarlo. Así que creo que fue un paso muy importante para el gobierno, generó mucho volumen político, y yo diría también que hay algunos datos políticos que hay que empezar a mirarlos para mediano y largo plazo. Uno es que se consolidó como un dirigente nacional importante el gobernador de Salta, Gustavo Sanz, que indudablemente fue un articulador muy importante con respecto a este proyecto, y a su vez su bloque Innovación Federal trabajó con mucho tacto político junto con el bloque de catamarqueños y tucumanos. Esa Innovación Federal, ese bloque de misioneros salteños, catamarqueños y tucumanos, me parece que hay que empezar a seguirlos, Alejandro, porque creo que la figura del gobernador de Salta empieza a tener una dimensión nacional que hasta ahora no se veía. Veremos cómo se desarrolla, pero es un tema que al menos en este proyecto de ley cumplió un rol muy importante. Y acá viene el otro datito: en esa innovación general, todos de raigambre peronistas. Misiones, a pesar de ser un partido federal, un partido provincial, que es el Frente de la Concordia, pero que tiene raíz específicamente peronista, cuyo jefe político es el ex gobernador Carlos Rovira. Lo mismo pasa en Tucumán. ¿Y qué quiere decir esto, Carlos? ¿A qué nos lleva esto que comenta usted? Estas provincias, además, productivas, provincias muy productivas, de economías regionales muy fuertes. Yo diría, primero, desde lo político, Alejandro, es que se empieza a notar un quiebre importante en el peronismo nacional. O sea, este me parece que es un primer dato que hay que empezar a ver, y hay que ver cómo se reacomoda a futuro el peronismo. Punto 1. Punto 2, empieza también a trabajar, hay que ver después cómo se implementa y cuál es el resultado práctico, pero empieza a darse una posibilidad de que el interior productivo, el interior federal, también empiece a tener volumen político, que no toda la política argentina pasa por... Sí, por la capital federal. Sí. La capital y el conurbano. Sí, bueno, Rosario y Córdoba también Rosario, Santa Fe y Córdoba también habían los gobernadores tenido una presencia fuerte en su momento. Sí, pero digamos quedaron muy golpeados el 26 de octubre. Claro. Y el otro dato político, Alejandro, que hay que ver en lo que pasó hace muy pocas horas en la Cámara de diputados de Córdoba no estuvieron en la sesión. Alegaron que por el tema de la huelga no llegaron. Este es otro dato en el cual el gobernador Yarlora tiene un discurso muy duro contra el gobierno nacional en el momento de las votaciones, o en el momento de situaciones críticas como esta, para levantar la mano a favor o en contra. Los diputados no concurrieron, entre ellos, y esto llama la atención, un diputado que es el diputado Schiaretti. O sea, se quedaron en Córdoba, no vinieron, alegando problemas de transporte. De movilidad. Huelga. Okay. Son esos datos llamativos, ¿no?
llamativos. Y el otro tema, Alejandro, que lo hablábamos ya la semana pasada, simbólicamente es muy importante lo que si logra el gobierno, que creo que así lo va a lograr la semana que viene, la sanción de esta ley, por todo lo que significó en estos 42, 43 años de democracia, cuando algún gobierno no peronista intentó una modificación en la ley laboral. Bueno, fueron muchos años donde no pudo, no salió por ley, que se intentó, fueron durante varios gobiernos, ¿verdad? Exactamente. Y creo que esto, digamos, está hablando también de un cambio en la sociedad, como empezar a dejar el pasado de atrás. Lo vimos ayer, Alejandro, o sea, vimos un paro nacional que indudablemente, más que un paro nacional, fue un paro de transporte, porque indudablemente yo estoy en la ciudad de Mar del Plata. Ajá. Razones profesionales, llegué ayer a Mar del Plata y voy a estar hoy en Mar del Plata. Yo ayer cuando llegué, Alejandro, era un día común, sí. Estaba todo el comercio abierto, indudablemente había un movimiento como una jornada semanal cualquiera, o sea, indudablemente, por eso hablo de paro de transporte, y lo mismo fue cuando salí de... Es que la gente quiere trabajar, la gente necesita trabajar acá, el país no sale adelante con paro, eso lo sabemos todos. Esto creo que está claro, con una dirigencia sindical que indudablemente no puede pararse frente a la sociedad, una sociedad, digamos, que rechaza claramente a una dirigencia sindical antigua, a una dirigencia que hace más promedio, hace 35, 36 años que están frente Claro. a sus gremios, y donde cada vez le cuesta más llegar de manera directa Una Argentina vieja, ¿no? De alguna manera. Ahora, Carlos, ¿sabe lo que me gustaría que analice? Lo que fue, en algunos casos, el bochorno dentro del recinto. Lamentablemente, Alejandro, eso va a seguir pasando. Creo que marca también a veces los niveles políticos por el cual está transitando hoy la dirigencia política argentina. También es verdad, Ale, que esto no es solamente de la Argentina, ¿no? No, he visto en algunos recintos tomarse a golpes de puño, en algunos lugares también, ¿no? Exactamente. Sí. Y hay muchos diputados que tienen sus 2 minutos de fama, entonces generan, digamos, sobreactuaciones que para atraer las cámaras. Me parece que por ahí está pasando esas situaciones donde algunos lleva una cadena. Sí, después cortaron los micrófonos, tengo entendido. Yo lo escuché a Daniel temprano, que hubo una desconexión de micrófono. De micrófono para impedir, porque Eso es una locura. Sí, yo creo, por eso digo, a mí me parece que son situaciones, pero el tema central acá, Alejandro, es, hoy, si esto en la práctica, cuando se sancione, puede mejorar la situación laboral, donde, tomemos el 43% del trabajador argentino hoy está en la informalidad. Claro. Y si usted toma ese 43% en el sub 35, es de 35 para abajo, en los varones la informalidad llega al 60%. ¿Y esta nueva reglamentación o esto que se aprobó va a llevar a que esa informalidad se reduzca sensiblemente, Carlos? Bueno, y le termino con esto y ya le contesto. Dale. Las mujeres sub 35 llega al 70%. Creo yo que esta ley, el éxito de esta ley no es solamente que pueda acompañar y sacar de la informalidad a ese 43% total. Yo creo que fundamentalmente lo que también va a tener que generar es mucha mayor producción, y en ese escenario creo que sí es un avance, no completo, pero empieza a modificar una estructura muy vetusta que estaba pensado en un mundo que hoy no existe más,
y me parece que a su vez le está faltando, que me imagino que vendrán leyes complementarias, todo el tema tecnológico. De por sí sola, si acá no empieza a haber más producción, más consumo, yo creo que por más leyes que haga Alejandro, va a ser muy difícil que mejore el mercado laboral. Es la pieza que falta que se recupere, que es el movimiento del consumo, el consumo interno, ¿no? La actividad económica del día a día, que es lo que falta. Dos preguntas antes porque sé que está con temas laborales allí en Mar del Plata, 27 minutos pasaron de las 6. Por un lado hubo pase de facturas dentro también del Frente para la Victoria cuando habló alguno de los diputados con respecto a diputados del mismo bloque. Y por el otro, ¿usted cree que en Senado esto sale rápido, se va a aprobar rápidamente? Yo creo que la primera pregunta que me hace Ale, creo que es así. Creo que empieza a haber claramente una brecha, una grieta muy fuerte dentro del peronismo. El peronismo está pasando un momento muy especial, ya que no hay liderazgos sólidos, no hay liderazgos claros. Creo que las diferencias entre lo que es el área metropolitana, o sea, el conurbano, y el interior federal, el país federal, en el peronismo cada vez más claro. Por eso le marcaba algunas figuras que empiezan a emerger, que después hay que ver cómo se termina posicionando, pero eso creo que ayer quedó muy claro. Y el segundo tema creo que sí, yo creo que la próxima semana el Senado de la Nación lo va a ratificar la media sanción de la Cámara de Diputados, y creo que no va a haber ningún inconveniente, y yo creo que el presidente de la República va a llegar el domingo 1 de marzo a la inauguración de sesiones ordinarias en un discurso por cadena nacional, logrando un objetivo muy importante y planteando lo que él dijo, que este iba a ser el Parlamento, este año 2026, el Parlamento más reformista de la historia legislativa argentina. Y creo que logra un primer paso muy importante si logra la sanción de esta ley. Ya le vuelvo a repetir, por la simbología que tiene y con todas las consecuencias políticas que en el pasado se dieron cuando un gobierno no peronista intentó modificar el proyecto de reforma laboral. Muy bien, Carlos, muchas gracias por su tiempo, por el análisis político. Nos reencontramos como de costumbre. Muy amable, ¿eh? Buen fin de semana, Alejandro. Abrazo grande. Igualmente, Carlos Germano, analista político. Pasaron 29 minutos con 26 segundos de las 6 de este día 20 de febrero de 2026. Van a venir las noticias aquí en Continental de las 6:30 con Lucho del Acua, con Sergio Monzón. Después lo que ocurre en el mercado agroganadero de Cañuelas, una jornada muy particular. Y nosotros vamos hasta las 7 de la mañana. Y mañana, por supuesto, la hora del campo de 6 a 10. Va a venir el top de las 6:30 de la mañana y estarán las noticias aquí en Continental. Servicio informativo Continental. Cada media hora te informás. Las 6 de la mañana, 30 minutos. Diputados aprobó la reforma laboral y el proyecto volverá al Senado. El oficialismo logró la sanción con 135 votos a favor y 115 en contra. Se eliminó el artículo 44 referido a las licencias médicas por enfermedad. La Cámara Alta comenzará hoy la revisión en un plenario de comisiones de Trabajo, Presupuesto y Hacienda. Tras el paro, la CGT advirtió que va a judicializar la reforma laboral si es aprobada. Lo adelantó el secretario general de la Central Obrera, Jorge Sola. Señaló que la responsabilidad gremial es la de oponerse a un programa económico y político que no tiene en cuenta a los trabajadores como centro de la escena. La justicia citó indagatoria y le prohibió salir del país a Claudio Chiqui Tapia y a Pablo Todicino. El juez en lo penal económico, Diego Amarante, tomó la decisión tras la solicitud de Arca. La causa es por una supuesta retención indebida de aportes entre 2024 y 2025, es decir, evasión impositiva. Para este viernes se espera cielo algo nublado y una máxima de 28 grados. 18,4 el actual, cielo despejado en la ciudad de Buenos Aires. Estás informado. Estás en Continental. Gente de radio. Estás escuchando
Chacra Agrocontinental. Argentagro. Repuestos para tractores Fiat, New Holland, Massey Ferguson, Kubota. Todos los modelos, todos los repuestos. Despachos al interior en el día. Argentagro. 011-4361-2025. www.argentagro.com.ar. Hace 20 años viniste a la primera Expo Agro. Viste crecer tus rindes, tu empresa, tu familia. Del 10 al 13 de marzo de 2026, viví un nuevo capítulo en Expo Agro, edición IPF Agro, en el predio ferial y autódromo de San Nicolás. La capital nacional de los agronegocios te espera. En La Dulce Cooperativa de Seguros somos especialistas en granizo, con más de 100 años de experiencia protegiendo los cultivos de nuestros asociados y brindando un servicio de excelencia en todo momento. Solvencia, nuestra garantía. 0800-222-6060. www.ladulceseguros.com.ar. Superintendencia de Seguros. Para consultas y reclamos 0800-666-8400. www.argentina.gov.ar/SSN. Número de inscripción 158. Colombo y Magliano anuncia su próximo remate en la Rural de Chascomús, viernes 20 de febrero. Saldrán a la venta 1.400 cabezas de invernada, cría y faena. Consigne su hacienda. Streaming por www.colomboymagliano.com.ar y elrural.com. Remata Colombo y Magliano. Bien, a propósito, en ese remate de Saladillo de ayer, nos está escuchando esta firma que acompaña a Radio Continental hace tantos años. Colombo Magliano superó los 7.000 pesos por animal livianito. Pero bueno, vamos a lo que está ocurriendo en este momento en el mercado agroganadero de Cañuelas. Lorena Carona, bueno, nuevamente buen día. ¿Qué encierre tiene el mercado en la última rueda? Una semana muy particular. Así es, Ale. Bueno, sí, nuevamente buen día en el mercado agroganadero de Cañuelas. Hoy 5.722 vacunos. Llegaron en 174 camiones, tenemos los acumulados en esta semana 13.144, llegaron de Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa y Córdoba y son 39 firmas consignatarias las que van a estar trabajando en un ratito nada más a través de las subastas públicas. No tenemos todavía precios en forma particular porque todos están esperando a ver qué sucede, ¿verdad?, cuando comiencen las ventas. Como vos dijiste, una semana muy particular, estamos hablando de 1.437 vacunos menos que el miércoles y a su vez 6.135 menos que la semana pasada, pero claro, con 2 días feriados de carnaval y ayer que no hubo actividad en el mercado, por eso estos números. Veremos qué pasa con los valores, ¿sale? Si con este ingreso chico, pero dentro de todo esperado, ¿verdad?, siguen los valores máximos, sobre todo que habíamos tenido allí por el miércoles cuando arrancaba esta rueda comercial, ¿verdad? Hablamos de la anteúltima semana del mes de febrero. Por supuesto, y evaluando que el día miércoles la plaza quedó tomadora con 150 pesos de mejora para el novillo y también para las categorías chicas livianas destinadas al consumo. ¿Cómo está la participación de Hacienda de Consumo hoy en Cañuelas y en el novillo grande, que es lo más buscado y pedido? Así es, bueno, acorde a estos 5.722 vacunos, hay poco consumo liviano, menos novillos también, y hay más vacas. Vacas, te digo que en todos los renglones se ven, tanto la vaca buena especial como la conserva y manufactura, pero sí menos en lo que es novillitos y vaquillonas y menos novillos también. Pero atención que hay lotes de novillos pesados muy especiales, son pocos pero muy especiales, seguramente estos van a dar que hablar en cuanto a valores. Pero bueno, vamos a esperar a ver qué pasa. Como vos bien dijiste, el miércoles en arranque de semana una plaza muy tomadora, muy firme, sobre todo por estos lotes, ¿no? No hay duda, no hay duda, y no hay duda que seguramente haya chispazos en las pasarelas hoy del mercado cuando aparezca lo requerido, lo buscado, que no abunda y que por supuesto con una plaza netamente tomadora es probable, hay que esperar que arranquen los negocios siempre hasta que no arrancan las ventas al remate público. Yo he visto muchas veces ofertas chicas y el mercado caerse y ofertas grandes y el mercado subir, pero las circunstancia está dada como para que al menos arranque con los números del miércoles y de ahí más quedará sujeto a la puja que haya en las pasarelas, que seguramente va a haber chispazos por esos lotes muy requeridos y buscados que no abundan. Gracias, Lorena, repetime la entrada, por favor. Esto es así, como bien dijiste, oferta-demanda, veremos qué pasa. 5.722 vacunos hoy para este último día operativo de la semana aquí en el mercado agroganadero de Cañuelas. Bien. Placer, como siempre, 8:30 con los precios. 8:30 estamos nuevamente, cerramos el espacio, ya volvemos.
Suplenut Selenio fortalece la inmunidad y asegura hasta 17 kilos más al destete. Con su nueva formulación de cobre, zinc y selenio, es fácil de aplicar, seguro y de rápida biodisponibilidad. Suplenut Selenio, el peso pesado que revolucionó el mercado. Biogénesis Vago, la evolución de la salud animal. Las malas compañías se combaten con eficacia. Gleva protege tus cultivos con su exclusiva línea de insecticidas. Fenasan, Nature, Urano, Vest, Samurai y Comba Extra. Encontrá nuestros productos en tu distribuidor más cercano. Más info en www.gleva.com.ar. Gleva, impulsando un mejor futuro. Peligroso uso incorrecto puede causar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente la etiqueta. En La Dulce Cooperativa de Seguros somos especialistas en granizo, con más de 100 años de experiencia protegiendo los cultivos de nuestros asociados y brindando un servicio de excelencia en todo momento. Solvencia, nuestra garantía. 0800-222-6060. www.ladulceseguros.com.ar. Superintendencia de Seguros. Para consultas y reclamos 0800-666-8400. www.argentina.gov.ar/SSN. Número de inscripción 158. Datos en Tropilla, información cultivada, temperatura ideal, lluvia de productos, máquinas de hacer, todo el campo en Chacra Agrocontinental. Desde las 6. Bien, 37 pasaron de las 6, se viene Expo Agro, atención, del 10 al 13 de marzo en la ciudad de María, en San Nicolás. Ahí vamos a tener una presencia muy fuerte. Radio Continental está haciendo un trabajo extraordinario, creo que va a ser una de las oportunidades más fuertes de la presencia de Radio Continental en estos 20 años que cumple Expo Agro, 10 en ese predio, y también desde ya de la plataforma Chacra, calculo, me decían 8, 10, 12 horas en vivo y en directo la transmisión por la pantalla brillante de Chacra Televisión, que crece día a día y que está en más de 10 millones de hogares, países limítrofes, Uruguay, Paraguay, Bolivia. Está operando al mercado nocturno de Chicago, con un trigo a 206, 208 y $210.50 para las posiciones marzo, mayo y julio, con tendencia cambiante. Ahí, sin cambios para el maíz, 167, 172 y $175 para marzo, mayo y julio. Y la soja está retrocediendo, atención, con la operatoria o las decisiones que tomen los fondos de inversión en cuanto a la soja. Está cayendo un poco más de $2 en este momento, 418, 424 y $428.25 para las posiciones de la oleaginosa en el mercado nocturno de Chicago de marzo, mayo y julio. 1144, 000-590. Buenos Aires, buenos días, Canepa, equipo, Karina. Bueno, Karina está como corresponde tomando su descanso merecido, igual que Iliana Degan, nuestra productora. Mientras me preparo para salir al trabajo tomando unos amargos, el programa es muy llevadero. Soy Gustavo, de los Pagos de Lima. Buen día, Alejandro, escuchándolos como todos los días a Chacra Agrocontinental. Muy buen programa, un abrazo. Soy Mario de Orense, partido de Tres Arroyos. Dicen que la cosecha de trigo en la zona de Tres Arroyos es histórica. 2 cosechas. Dicen que es extraordinaria la cosecha de trigo. Hola Alejandro, Karina, equipo, buen día. Muchas gracias por acompañarnos todas las mañanas. El programa está muy bueno, muy entretenido, muy completo. Y además me llamo Silvio y soy de Luján, en la provincia, en el Gran Buenos Aires, o la provincia de Buenos Aires. 1144 000-590, 39 minutos pasaron en este momento de las 6 de la mañana. Recuerde que vamos hasta las 7 en esto que es Chacra Agrocontinental. Ya vamos a ir a una tanda, tenemos que hacer una tanda, pero quiero comentarles que casi 2.000 millones de dólares de superávit comercial en enero, las exportaciones por 7.000 millones y las importaciones cayeron al ritmo de la recesión. El saldo comercial favorable alcanzó a 1.987 millones en enero, menor demanda de insumos, piezas y bienes de capital importados, un reflejo del menor nivel de actividad. Hablábamos recién hace un ratito con Carlos Germano, el analista político, que bueno, el movimiento económico, el día a día, tendría que despegar en algún momento, todo bien, la macroeconomía, el equilibrio fiscal, todo bárbaro. Eso hacía falta, la inflación en baja, de lo que fue a lo que es ahora, realmente es impresionante lo que ha bajado la inflación, pero el movimiento económico, el día a día, el bolsillo está descosido. Y lo veo a Fernando Carnota, que está llegando, juntos por Continental, por supuesto de 7 a 10 de la mañana, con otro gran equipo, con Pablo Di Fonti, con Florencia Fossati, con el Bebo Granados, con Diego Schurman. 1144 000-590, 20 minutos para las 7, vamos a una pausa, una tanda, ya volvemos. Dale, Diego. El
mercado agroganadero es el mercado concentrador más grande de Sudamérica y el principal marcador de precios de la Argentina. Cada jornada, 44 casas consignatarias compiten activamente para que el productor obtenga el mejor valor por su hacienda. Con instalaciones modernas, una operatoria ágil, innovación constante y foco en el bienestar animal, el mercado acompaña la evolución de la actividad ganadera. Transparencia, competencia y precios reales hacen que cada día más productores elijan enviar su hacienda al mercado agroganadero. Segadora acondicionadora TP SA 2001. La segadora acondicionadora TP SA 2001 permite cortar hoy y enfardar mañana. El corte limpio asegura un rápido rebrote. Así gana un corteo más por campaña. Más información en www.tecnologiaperez.com.ar o a los teléfonos 022 73 44 22 14 o 44 22 15. Daniel Blanco y compañía Sociedad Anónima, una empresa que siempre apuesta al futuro. Pensá en Blanco, sumate al equipo. Matías, 11 56 29 11 08. Máximo, 11 32 86 26 73. Comercializadora de carne Romero Vaca. Venta de carne envasada al vacío. Atención a restaurantes y comedores. Envíos a todo el país. Ofrecemos servicio de faena a productores y matarifes. Teléfono 11 61 54 02 46. Instagram @romero_vaca_. Goenaga Viaux, consignataria de Hacienda. Contáctenos. Colombo y Colombo, consignataria de Hacienda, más de 30 años junto al productor, con el respaldo de 4 generaciones dedicadas al rubro, referentes en invernada, cría, faena y reproductores. Realizamos negocios directos y remates con presencia en el mercado agroganadero de Cañuelas y en Rosgan. Tradición, confianza y solidez en cada operación. Encontranos en www.colomboycolombo.com.ar o seguinos en Instagram, @colomboycolombo. Hace 20 años viniste a la primera Expo Agro. Viste crecer a tus rindes, a tu empresa, a tu familia. Del 10 al 13 de marzo, viví un nuevo capítulo en Expo Agro edición YPF Agro. En el predio ferial y autódromo de San Nicolás, la capital nacional de los agronegocios te espera. Pasaron de las 6, sí, ya vuelve pronto Karina Rodríguez, vamos a estar aquí haciendo la mañana de 6 a 7, tomó su descanso como corresponde. Les recuerdo que cuando regrese Karina, los martes, miércoles y viernes yo voy a estar en Cañuelas, vuelvo al mercado de Cañuelas, lunes y jueves estaré aquí en el piso de Continental. Atención con la brecha impositiva, el tema de la carga impositiva en el sector pecuario es tremendo, porque además da una pérdida de competitividad. Por ejemplo, frente a Brasil y Uruguay, el agro argentino paga hasta el 70%, escuche bien, paga hasta el 70% de su renta al Estado. El tema de las retenciones, claro, por eso hubo 800.000 hectáreas menos de soja, 26%, que le quitan, que le meten la mano en el bolsillo al campo y se fueron al maíz. Si bien el maíz cuesta mucho más, la implantación de hectárea de maíz, la gente hace las cuentas, los números son muy finitos muchas veces y bueno, hay que optar por aquello que de alguna forma le cierran las cuentas. ¿Le cierran las cuentas a los feedlot? Es la gran pregunta que me estoy haciendo. Está en línea el presidente de la Cámara Argentina de Feedlot, Fernando Storni, a quien saludo. ¿Qué tal, Fernando? Buen año. Canepa saluda. Buen día. Gracias, Alejandro. Muy buen año para vos y para toda la audiencia. Estaba escuchando a Lorena y los análisis que uno va haciendo a lo largo de la semana y los sábados en la hora del campo, de lo que está ocurriendo con la reposición, con la invernada, ya superado en algunos casos, son lotes puntuales quizás aislados, pero excepcionales, de sanidad, de recepciones conocidas, muy livianitos, 7.000 pesos el kilo de la reposición. ¿Quiénes están interviniendo hoy en los feedlot? ¿Cómo está la participación en el feedlot en cuanto a la hotelería o en cuanto a la cobertura de animales encerrados? Fernando. Bueno, mira, estamos
con una ocupación del 63% en los corrales. Poco. Una caída de un 1% durante el mes de enero. Bueno, veremos cómo fue el comportamiento de febrero, pero una caída respecto al mes anterior, que quizás tiene que ver con lo que pasó en diciembre, muchos remates de invernada, muchos ingresos durante el mes de diciembre, y esa diferencia en el mes de enero, ¿no? Después, con respecto a la participación que vos mencionabas, bueno, en las hotelerías, ¿no? En los establecimientos hoteleros que dan servicios, nosotros medimos siempre, hacemos la consulta de cuánta hacienda hay, tanto de la industria del consumo como de la exportación. Veníamos con unos promedios siempre donde era 50 y 50 la participación prácticamente, ¿no? Con alguna variación para arriba o para abajo leve. El último informe nos mostró un 58% de participación de la industria de la exportación, en línea con lo que uno ve, con lo que está pasando, digo, con la demanda externa, con la necesidad de la industria y algún crecimiento en ese sentido. Las salidas del mes de enero marcaron un 47% de la hacienda que salió de los corrales, de todos, ya no hablo de los hoteleros. Sí, en líneas generales de todo lo que es la salida de la hacienda gorda, digamos. Claro, un 47% de lo que salió de los corrales que informaron en nuestro informe del cierre de todos los meses, salió con destino a exportación, más allá de cómo se integre después en el frigorífico y qué quede para el mercado doméstico. El 47% salió de la hacienda para exportación, faena para exportación. Con lo cual vemos, digo, este crecimiento cada vez más importante, y esto que escuchamos siempre y vemos del crecimiento de las recrías de animales más pesados. Claro. Bueno, es algo que se ve, se nota, y es necesario además muchas veces para poder buscar un negocio, porque vos marcabas el precio de la invernada, y la realidad es que para poder dar vuelta a un negocio negativo en la relación compra-venta importante, necesitas agregar más kilos. Exacto. Y que esos kilos te permiten... Compensás con más kilos lo que es la ecuación para que te cierren los números. Acá hay un actor nuevo. Evidentemente en el mercado de cañuelas también se está viendo este actor que lleva 380, 390, 400 kilos, que está ahí, muy bueno de sanidad, muy bueno de caja, muy buen comportamiento, remisiones que se conocen, pero se lo llevan con 400, 410, 420, se lo llevan al feedlot o a una recría, ponele, ¿no? Porque están en los campos también, pero sobre todo al feedlot, vos decime si no es así, a 500, 520 kilos, donde la gran diferencia está en esos 100 y pico kilos que le dan más allá del precio. Correcto. Y creo que además, más allá de esa compra en el mercado, digo, cuando estamos viendo eso, cuando vemos también hasta en el consumo doméstico, animales algo más pesados, más allá de que algún lote siempre destaca de los livianitos, pero cuando vemos que vale también, aunque tenga algunos kilos más, creo que es positivo, digo, en general para toda la ganadería, que es algo que siempre decíamos, que nosotros teníamos que ir en búsqueda de cada vez más kilos. Es algo lento, no es algo que va... Pero se observa un cambio en lo que va a ser el hábitat de consumo. Estoy conversando con Fernando Storni, el presidente de la Cámara Argentina de Feedlot. Evidentemente se observa, yo hace 6-7 meses ya hablaba yo de que había un cambio en cuanto al hábitat. Se va a comer una carne de un animal más pesado, más grande, y bueno, ahí está donde está el choque también en las pasarelas de cañuelas entre el que compra para restaurantes, hoteles y o exportación, con el consumero. Al no concebir novillo grande, va buscándose al mediano o al entrepesado, y ahí chocan en cuanto a la puja por ese tipo de conjuntos, que no abunda aparte, no hay hacienda, Fernando, y vos lo sabés, estás dándome los márgenes de ocupación. Hoy falta todo, digamos, de alguna manera, ¿no? Qué buena frase esa, la voy a tomar, falta todo, ¿cómo es? Sí, hoy falta todo. Cuando ves que las distintas categorías falta todo, también ves que cuando tenés un escaloncito que se hace el gordo durante esos últimos días, que uno vio que pegó un escaloncito más, hay que ver si se sostiene, digo, pero ves una leve suba en el mercado. También atrás viene la invernada, y en lugar de un escaloncito da 3, ¿no? Y ahí se empieza a complicar un poco la ecuación, y bueno, necesitas de nuevo ir a más kilos o esperar alguna suba de gordo, porque la foto de la reparación compra-venta se complica. Y si bien tenemos unos precios muy interesantes, tanto históricos como del gordo, cuando analizamos rentabilidad, bueno, ahí la cosa es otra. y vamos a rentabilidades donde por ahí salís con alguna diferencia positiva en el margen bruto,
pero la rentabilidad en pesos, cuando aplicás el costo financiero, Sí. pasan rentabilidades negativas en realidad, ¿no? O sea, por eso también mucha gente va a más kilos. Con lo cual, bueno, por eso, con lo cual necesitas más kilos para poder justamente salir con un negocio más positivo. Yo sé que los feedlots son diferentes, cada uno de acuerdo a su dieta alimentaria, pero hay un estudio de cuál sería la conversión, digo, la fórmula de lo que consume a lo que transforma en músculo. ¿Hay un diario, un promedio, más o menos? ¿Tienen un cálculo hecho ustedes? Vos tenés distintos tipos de eficiencias de conversión. Podemos estar hablando de animales chicos con eficiencias muy buenas, si querés, de 6,5 a 1, 6,5 kilos de materia seca por cada kilo convertido, y te vas, si querés, en el animal más pesado, en los últimos kilos que cuestan más, a eficiencias cercanas al 8, ¿no? 8 kilos de materia seca necesarias. Para los últimos, ¿qué? 50, 80 kilos que le faltan. Correcto. Entre eso siguen las conversiones, y por supuesto están las variaciones que se dan en función de distintas situaciones, ¿no? Situaciones de estrés por calor, situaciones de años complicados por lluvias y menores eficiencias, bueno, todas esas variabilidades que hay en función del ambiente, por supuesto. Fernando Stornis, el presidente de la Cámara Argentina de Feedlots. Es muy interesante la charla, me voy a quedar con un par de títulos de acá. Fernando, ¿hoy el maíz es viable? ¿Cómo está el maíz? El número del maíz hoy conviene, ¿verdad? Sí, hoy de alguna manera sostenemos, digo, cuando vemos los valores de maíz, un costo por kilo producido, si querés, alrededor de 3.000 pesos, ¿no? Para cuando hablamos de animal para consumo, y eso nos permite justamente poder meter kilos y tratar de compensar esta situación de relación compra-venta que es desfavorable, si se quiere, al momento de la compra, ¿no? Claro, claro. Tiene que estar muy bien ajustada la dieta, ¿verdad? Sí. Claro. Entendemos que no hay perspectivas importantes, digo, para el maíz en cuanto a precio para adelante según los analistas, así que esa situación por ahora sin grandes complicaciones desde el punto de vista del costo de alimentación para los corrales. ¿Juega fuerte el tipo de dieta? Digo, porque antes echar más kilos muchas veces se iban en grasa, sobre todo la hembra. ¿Hoy eso no está o está? No, eso está. Yo creo que de ahí se ha aprendido mucho. La verdad es que hablábamos, bueno, cuando empezó la cuota 481, por ejemplo, decíamos, che, bueno, tenemos que ir animales más pesados, necesitamos 100 días de corral, y hablábamos, che, de 100 días de corral, bueno, el engrasamiento y los problemas después para colocar los asados, y hoy 100 días de corral lo tiene también la hacienda de consumo, ¿no? Sí. Entonces, es como que se ha dado un paso, y también las recrías, se ha aprendido mucho en todos los temas de recrías para poder ingresar después al corral. Pensá que hoy la industria de la exportación te puede estar pidiendo cierres con 150 días, con 170 días, sin ningún problema. Y bueno, creo que se ha dado un paso, que cada vez vamos más fino en la alimentación, que cada vez vamos más fino en todo lo que tiene que ver con la nutrición, que hay técnicos que saben muchísimo de todo esto. Sí, claro. Muy especialistas, y bueno, sí, es una actividad intensiva donde necesitamos ir además cada vez más fino. Vos, aparte, no quiero dejar pasar algo que mencionabas en el inicio, que tiene que ver con la carga impositiva, que tiene que ver con la competitividad de la producción argentina, y necesitamos justamente ser muy finos en todo lo que tiene que ver con los costos y las eficiencias, porque del otro lado estamos complicados, digo, cómo avanzamos en competitividad. Así que creo que desde hace 2 años, digo, cuando vemos un cambio de modelo, cuando vemos que no tenemos más esos saltos importantes de precios o de la macroeconomía, ¿no? Que permite compensar, y que con ganancias nada más tener resultados positivos. Hay que trabajar en eficiencias, hay que trabajar justamente en buscar esa competitividad interna, y uno lo ve en las empresas cada vez más apuntando a eso, apuntando a escala y reducir costos. Exacto. Es algo que se está observando últimamente. Fernando, para ir finalizando y agradeciéndote, Fernando Stornis, el presidente de la Cámara Argentina de Feedlots, hablabas de una
un poder, yo diría, ocioso en parte, de acuerdo al encierre que tienen los feedlot. ¿Tiene que ver esto? ¿Está compitiendo con el feedlot, la recría a campo que están haciendo muchos productores? ¿Ha resentido o ha mermado, parte de lo que decías vos, la capacidad de ocupación del feedlot, aquellos que hacen recría en su propio establecimiento? No, a ver, mantuvimos siempre como ocupación. ¿Entendés la pregunta, no? Sí, perfectamente. Mantuvimos siempre ocupaciones en esta altura del año similares. El feedlot después llega en su ocupación máxima a valores de alrededor del 72%, cuando termina la zafra. Sí. Pero claramente esta situación de búsqueda de más kilos y de un actor clave que es el respirador que empieza a aparecer y a tener su rol y su negocio, claramente hace que la zafra no esté tan concentrada ingresando a los corrales y que tenga diferente recorrido. Eso es sano para la salida, ¿no? Porque antes nos íbamos a ingresos concentrados por la zafra, ¿sí? A marzo, abril, mayo, y después teníamos un pico de salida importante con una oferta grande, ¿sí? A partir de agosto, y eso, bueno, hacía justamente su impacto en precios. Hoy cuando vemos las salidas de los corrales son mucho más estables, ¿sí? 350 o 400.000 cabezas por mes salen de los corrales registrados en SENASA, y eso prácticamente sin grandes cambios. Hay una estacionalidad claramente importante, claro, pero no tan marcada ni sin pico de oferta, esa famosa puerta como era antes, de la que hablábamos antes. Sí. Y esto tiene que ver con eso que decís vos, con que hay una competencia, sana, y el mismo productor muchas veces que tiene el feedlot compra animales, pero pasa primero por una etapa de recría, agrega más kilos a campo y después lo ingresa para buscar ese animal más pesado. Te agradezco mucho, Fernando, tu tiempo, muy amable como siempre. Buen año. Gracias, Alejandro, un gusto, gracias. Fernando Storni, titular de la Cámara Argentina de Feedlots. Van a ser las 6:59, van a venir por supuesto, las noticias en Continental, con Lucho del Acua y Sergio Monzón. Gracias a Natalia Marino, nuestra productora general. Diego, felices vacaciones. Diego Garnero, que toma vacaciones, y por supuesto también a todos los que hacen Chácara Agrocontinental. Nos vamos a reencontrar el próximo lunes de 6 a 7, recordándole que mañana estamos de 6 a 10, la hora del campo por Continental, que se viene Expo Agro, del 10 al 13 de marzo, en la ciudad de María, en San Nicolás, con una muy fuerte participación de Radio Continental y por supuesto también de la plataforma Chácara, con más de 10 horas ininterrumpidas en vivo e indirecto desde el predio. 20 años cumple Expo Agro, de los cuales 10 en ese predio. Estuve en las 20 emisiones, en las 20 ruedas o 20 exposiciones que se realizaron. Y lo fuerte de esa muestra es el antes, el durante y el después, el gran movimiento que se produce. Yo me despido hasta el día lunes de 6 a 7 en Chácara Agrocontinental. Se queda después de las noticias, juntos por Continental con Fernando Carnota, gran equipo. Después viene Fernando Mancini, después el fútbol y después Eduardo Serenellini. Muchas gracias, buen fin de semana. Presentaron este programa Jacto, Banco Galicia, Cestari, Crucianelli, Acron, Mainero, IPCBA.